Al igual que otras carreras científicas, la física está experimentando en los últimos años un auge reflejado en el incremento continuo del número de estudiantes que quieren cursar el grado. Gracias a su carácter versátil y a las competencias que se obtienen, el graduado en física cuenta con numerosas opciones de inserción laboral, más allá de las tradicionales ligadas a la enseñanza o el laboratorio. Campos como el de la imagen médica, la ingeniería, informática, meteorología, finanzas o ramas novedosas como la sociofísica son solo unos pocos ejemplos de la presencia de esta ciencia y de su enorme expansión, ligada también a la revolución tecnológica. Si has decidido estudiar física en la UNED, este programa va a ofrecerte algunos datos muy interesantes para enfocar con éxito nuestro grado. Está con nosotros Manuel Arias, que es el coordinador del grado en Física de la UNED. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días. Vamos a hablar con él del grado, como decíamos en la introducción, y de algunas cuestiones relacionadas con la física que van a resultar muy interesantes. Pero, Manuel, en primer lugar, vamos a hablar de cómo está siendo la matrícula del grado de Física en la UNED en este curso y en los cursos anteriores comparados con este, porque creo que hay algunas cuestiones interesantes para comentar. Efectivamente, pues en ese sentido estamos bastante contentos porque hemos observado en los últimos años un aumento de matrícula bastante considerable. Teníamos en 2011 en torno a 500 y pico estudiantes y desde entonces pues hay un aumento continuo todos los años y este año aún no está cerrada la matrícula y tenemos ya más de 2.000 alumnos. Entonces, realmente, este es un fenómeno que además está sucediendo también en otras titulaciones de ciencias que, están de gran actualidad y están teniendo mucho éxito. ¿Y a qué se debe que en los últimos años se suscite este interés por estos grados relacionados con las ciencias y, en concreto, con la física? Bueno, yo creo que hay varios factores operando simultáneamente. En primer lugar, todas las ciencias, en particular la física, están de muchísima actualidad. La tecnología es algo que está por todas partes ahora mismo, al alcance de todo el mundo y de manera cotidiana, y todo el mundo se da cuenta de hasta qué punto es relevante, hasta qué punto puede cambiar nuestra vida, la cantidad de cosas que se pueden hacer con la tecnología. Y luego la física en particular, pues además de los temas clásicos de física teórica, pues tiene una proyección tremenda en montones de actividades, ¿no? En medicina, sin ir más lejos, con todos los métodos que hay de diagnóstico basados en imágenes, por ejemplo. También hay un nuevo tema que es la sociofísica, en el que se hacen estudios sociológicos utilizando las herramientas típicas de física. Luego también hay análisis de riesgos para finanzas o para empresas del sector de la economía, pues también hay estudios hechos por físicos. Aparte luego de ingeniería, por ejemplo, lo relacionado con la física del láser o los nuevos materiales, son temas en los que típicamente trabajamos los físicos. Estás mencionando campos muy de actualidad, muy ligados con las tecnologías. Eso supongo que hace que, en cuanto a las salidas laborales, ya esa salida tradicional del físico más pegado al laboratorio está quedando cada vez más atrás, ¿no? Hay campos muy nuevos, muy interesantes. Claro, exactamente. Las salidas tradicionales de la física eran o bien la enseñanza o bien la investigación en la universidad o en centros de investigación, y eso, por supuesto, sigue existiendo, sigue siendo importante, pero pues cada vez el físico está más integrado en temas tecnológicos de diversas índoles
o en otro tipo de actividades en los que sea necesario hacer análisis de tipo cuantitativo y modelos que permitan describir algún fenómeno o hacer predicciones. En eso, bueno, pues los físicos pues, son valorados por la preparación que tienen y se integran bien en diversos ambientes laborales. Aparte de este tirón que tiene la física entre la gente que la estudia o trabaja en ella, ¿también comprobáis que existe lo mismo en cuanto a su repercusión en la sociedad, en las noticias que se publican, en el interés por parte de la sociedad? Sí, sin duda alguna. La física tiene ahora mismo un eco en los medios que cada vez es mayor. Desde hace tiempo es frecuente encontrarse en medios no especializados que se publican noticias de física, de descubrimientos recientes, que, bueno, pues que son de actualidad y que a la gente les interesa, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues lo de la detección de las ondas gravitacionales, que abre un nuevo campo de astronomía basado ya no en ondas electromagnéticas, sino en ondas gravitacionales, y que nos va a permitir aprender un montón de cosas sobre la historia del cosmos. Eso es un fenómeno que, más allá de los especializados en relatividad general, pues ha llegado a todo el mundo y todo el mundo se da cuenta de que es interesante. De forma que está de muchísima actualidad. Luego, además, este tipo de estudios teóricos pues realmente tienen su repercusión en no solamente la física teórica, sino en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el análisis de datos que salía del CERN, de estudios de física de partículas, es lo que luego ha llevado a la tecnología de imágenes que se utiliza en medicina actualmente. Que los estudios de física no terminan en la física, en el conocimiento de la física teórica, que ya de por sí es interesante, sino que luego tiene una proyección en muchísimos niveles distintos de nuestra vida. Vamos a centrarnos, si te parece, específicamente en el grado en física de la UNED. ¿Podríamos trazar un perfil del estudiante que sigue los estudios de física en nuestra universidad? Bueno, un perfil sería complicado porque precisamente nuestra universidad, por las características que tiene, hace que no haya un perfil único de estudiantes, sino que sea realmente muy variado. Quizá tradicionalmente yo he observado, al menos en los datos incompletos que tengo de mi experiencia personal, pues tradicionalmente yo veía al estudiante de físicas de la UNED, lo más típico era que fuese un estudiante de segunda titulación. En cambio, últimamente, y ligado a este fenómeno de aumento tan grande de la matrícula, parece que cada vez hay más estudiantes jóvenes que están escogiendo estudiar físicas en la UNED como su primera titulación. Pero bueno, aún así sigue habiendo un porcentaje muy considerable de personas que están estudiando físicas como segunda titulación, que vienen pues en muchos casos de la ingeniería, de las matemáticas o incluso de cosas totalmente distintas. Bueno, conocí un estudiante que trabajaba en el Conservatorio de Música, luego otro era notario precisamente, y bueno, pues hay gente de todo tipo, ¿no? que tiene inquietud intelectual por el estudio de la ciencia y en particular la física. A veces la gente que está planteando matricularse en este tipo de carreras piensa como una barrera, que luego evidentemente no lo es, cómo se puede cursar este tipo de enseñanzas, como por ejemplo la física, a distancia. ¿Qué les podemos decir a estas personas? La enseñanza a distancia evidentemente tiene el hándicap adicional de la distancia, ¿no? Valga la redundancia. Pero en ese sentido las cosas han cambiado radicalmente desde hace 30 años. Yo recuerdo a finales de los 90 la enseñanza a distancia era realmente a distancia. Había una enorme distancia entre los profesores y los compañeros estudiantes de la carrera. En aquella época el material de estudio se imprimía y se enviaba por correo convencional y la vía de comunicación entre los profesores y los estudiantes era por medio del teléfono en las horas de tutoría y bueno, también aparte por supuesto de los centros asociados con los tutores. Y no había, salvo quizá los centros asociados a aquellos alumnos que tuviesen uno cerca y que pudiesen desplazarse y participar en las tutorías de forma compatible con sus otras actividades, pues no había contacto entre los estudiantes. De ese momento se pasó a continuación a un modelo en el que se basaba más en el correo electrónico, allá por el año finales de los 90, el año 2000, y desde entonces el medio de comunicación con los estudiantes ha evolucionado a los foros. Ahora todo se basa en los foros en Internet. Cada asignatura tiene los foros correspondientes
que el profesor puede organizar creando subforos de distintos temas o de distintas cosas, y eso hace que la comunicación sea pues prácticamente tan fluida y tan cercana como en una universidad presencial. Ahora ya hay contacto entre los estudiantes que pueden intercambiar por medio de los foros todo tipo de comentarios y sentirse acompañados, ¿no? Al fin y al cabo están encontrándose con las mismas dificultades todos ellos, y el contacto con los profesores es mucho más dinámico. Un estudiante plantea una pregunta o una consulta a los foros, el profesor u otro estudiante que la ve responde o hace otro comentario, y a esa conversación se unen más estudiantes y realmente funciona muy muy bien, y creo que eso es uno de los factores que ha hecho que los estudios en la UNED sean más atractivos y que aumente la matrícula tanto en los últimos años. ¿Y qué consejos se les podría dar a nuestros estudiantes a la hora del manejo de herramientas como los foros y otras muchas que tienen a su alcance? Bueno, por supuesto, el primer consejo es que participen en los foros, que periódicamente se metan en la página virtual de la asignatura y miren un poco las conversaciones y participen. Si tienen alguna consulta, alguna duda, algún comentario, pues bueno, pues que se unan a la conversación y que nos enriquece a todos, ¿no? Y que hace que también sea menos árido el estudio. Luego hay una cosa que decimos siempre insistimos y no siempre tenemos mucho éxito, y es la lectura de las guías. En la universidad presencial hay una cosa que es el primer día de clase, en el que uno va al aula y el profesor de la asignatura ese primer día de clase explica cómo está organizada la asignatura, cómo van a ser los exámenes, comenta cómo es la bibliografía, qué es importante, qué es menos importante, etcétera. Ese primer día de clase en el que el profesor hace esa serie de comentarios es extraordinariamente importante, ¿no? Para centrar el estudio de la asignatura y para enterarse de dónde está cada uno. En la UNED el equivalente a ese primer día de la asignatura son las guías. Las guías las hacemos los profesores y ahí pues volcamos un montón de comentarios e información que es útil sobre la asignatura, sobre el contenido, sobre las expectativas que tenemos de cosas que se van a aprender en esa asignatura, sobre el método de evaluación. Es importante echarle un vistazo al menos y sobre todo saber que cuando nos surja alguna pregunta concreta sobre la evaluación o sobre si hay trabajos de evaluación continua o no los hay, ese tipo de cosas, pues quizá tener presente que es muy probable que esa información esté en la guía. Entonces, saber que existe, consultarla, y vuelvo a insistir una vez más, lo más importante es participar en los foros, que realmente ha sido una revolución en el funcionamiento de esta universidad y que está bien usarlos. Una vez que vemos cómo se puede enfocar el estudio del grado, bueno, ¿con qué se van a encontrar los estudiantes? ¿Qué se estudia en físicas en este grado en la UNED? Bueno, en físicas, tradicionalmente el contenido de la carrera de físicas pues toca todas las áreas de la física, ¿no? La física es una ciencia que comienza con la mecánica, de forma que todos los estudios de física en las primeras asignaturas de primero pues estudian mecánica de Newton, ¿no? Luego, a continuación, pues otros temas que se estudian son la termodinámica, también relacionado un poco con el desarrollo de la física, ¿no? Si digamos la física moderna nace con la mecánica de Newton, pues el siguiente eslabón en la cadena histórica de descubrimientos científicos, pues en relación con la época de la revolución industrial, pues fue la termodinámica. Luego, a continuación, con la visión atomista de la materia, pues aparece en relación con el estudio de los átomos que forman la materia, pues aparece la mecánica cuántica. Luego, claro, cuando uno está hablando de sistemas de muchas partículas, como sucede, por ejemplo, en cualquier medio macroscópico, pues aparece la mecánica estadística, tanto clásica como cuántica, relatividad, mecánica de fluidos, desde el contenido, bueno, y por supuesto electromagnetismo también. De forma que eso es lo que forma el conjunto de estudios de la carrera de físicas en básicamente cualquier universidad. Y por supuesto también pues muchísimas matemáticas, ¿no? La física es una ciencia que es hermana de las matemáticas, ¿no? Todas las teorías físicas de cualquiera de estos campos son teorías matemáticas, y la herramienta con la que se describe el mundo físico son las matemáticas, con lo cual pues hay un contenido considerable de matemáticas en la titulación de física. No sé, Manuel, si podemos hablar un poquito más precisamente de esto, de la importancia de las matemáticas en la física. Es enorme la importancia de las matemáticas en física. De hecho, no solamente en física, sino en todas las ciencias naturales. Hay un artículo famoso
El título del artículo es The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences. Es el inesperado éxito de las matemáticas en la descripción de cualquier área de las ciencias naturales, ¿no? Pues realmente no se sabe por qué es así, pero lo cierto es que el universo se describe con matemáticas. Cualquier área del conocimiento científico que queramos investigar es susceptible de ser descrita por medio de herramientas matemáticas. En particular, todas las teorías físicas son teorías matemáticas. De hecho, con la mecánica de Newton, con la gravitación de Newton, aparece el concepto de campo como un elemento útil para la descripción de interacciones a distancia, como son las interacciones gravitatorias. Ese mismo concepto de campos se utiliza en el electromagnetismo y desde entonces se utiliza en todas las áreas de la física. Los campos a los que me refiero son funciones que dependen tanto del espacio como del tiempo, y las leyes físicas pues están escritas generalmente en forma de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que nos dicen qué forma tienen estos campos, cómo cambian con el tiempo, cómo evolucionan, qué tipo de factores les afecta y pues cómo funcionan. De forma que las matemáticas en física están orientadas al estudio de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, resumiendo, ¿no? Y al estudio de la descripción de este tipo de campos, que como decía son funciones de varias variables. Entonces, en consecuencia, pues claro, para el estudio de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales pues son necesarios un montón de herramientas matemáticas relacionadas con análisis funcional, análisis de funciones en el contexto de espacios de Hilbert, y luego para llegar a eso pues previamente es necesario tener una base muy extensa sobre análisis matemático de funciones de una y de varias variables, variable compleja, álgebra, ese tipo de cosas. Otra área importante a la que antes aludías es la mecánica estadística. ¿Qué podemos decir de su presencia en este grado? Sí, la mecánica estadística es interesante, es una asignatura de cuarto de grado en la que no solamente tiene su proyección en esta asignatura, sino que ya tiene su proyección en todas las áreas de la física, por ejemplo, estado sólido o en termodinámica. La mecánica estadística aparece a comienzos del siglo XX con la ecuación de Boltzmann y lo que hace es ligar la mecánica de Newton, o la mecánica cuántica, con la termodinámica, ¿no? Si por medio de la mecánica de Newton o la mecánica cuántica estudiamos el comportamiento de una partícula aislada o de un conjunto de unas pocas partículas, y por otra parte en el estudio de un sistema a nivel macroscópico vemos que interviene otro tipo de variables, no las variables ligadas al comportamiento de partículas individuales, sino variables macroscópicas como la presión, la temperatura, la densidad, ese tipo de cosas, pues la mecánica estadística es precisamente la herramienta que permite deducir, a partir del conocimiento de las interacciones del mundo microscópico, permite deducir cuál va a ser el comportamiento del sistema a nivel macroscópico. Entonces ese fue el enorme avance que logró Boltzmann con el inicio de esta mecánica estadística, y desde entonces es enorme la proyección que ha tenido en todas las áreas de la física. Estamos comentando algunas nociones, algunas materias con las que se van a encontrar los estudiantes del grado en física, pero Manuel, yo creo que también es interesante que a lo largo del grado vayan pensando en cómo van a plantear el trabajo final precisamente del grado, porque es con lo que se van a encontrar cuando esté ya cercana su culminación, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el trabajo de fin de grado es bastante importante. Es una asignatura de 10 créditos, una asignatura anual en la que hay que invertir bastante trabajo, y los profesores del grado en física, la manera en la que contemplamos esta asignatura es que es algo así como si uno fuera a hacer una tesis doctoral, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Pues el primer paso hacia hacer una tesis doctoral es investigar qué es lo que se conoce del tema en el que uno va a trabajar y hacer como un primer esbozo de cuál va a ser mi trabajo de tesis doctoral. Pues eso es el contenido del trabajo de fin de grado. Es como ese primer esbozo de cuál sería ese trabajo de investigación que posteriormente daría lugar a la tesis doctoral. Evidentemente, el grado de profundidad y de extensión con la que luego eso se trabaja, en el trabajo de fin de grado nos conformamos con lo que es este primer análisis de objetivos y quizá un primer esbozo de algún avance que se podría hacer en el tema estudiado, pero no va tan lejos como una tesis que luego ya son 3 o 4 años dedicados a fondo, ¿no? Entonces, bueno, los trabajos de fin de grado que se proponen se ofrecen un número considerable de líneas de trabajo relacionadas con múltiples facetas de la física, entre ellas, por supuesto, pues la mecánica estadística, los fluidos, las matemáticas, ciencias experimentales, astrofísica.
y otros muchos que van cambiando de un año para otro. Luego, además, es posible también para aquellos alumnos que tengan conocimientos en particular sobre algún área en concreto o interés especial en un área en concreto, también existe la posibilidad de que el alumno proponga él mismo una línea que no esté entre las líneas ofrecidas por profesores. Y bueno, pues para ello debería ponerse en contacto con profesores que el alumno vea que por su actividad de investigación son cercanos a la línea que propone, y debería obtener el visto bueno de algún profesor para participar o para desarrollar el trabajo de fin de grado en la línea que el estudiante propone. Pero es una posibilidad que también está abierta y es muy habitual. De todos los años hay cierto número de trabajos realizados en líneas fuera del conjunto ofrecido por los profesores de partida. Bien, y ya para afrontar los minutos finales, ¿qué podemos decirles a aquellas personas que se estén planteando matricularse en el grado de física de la UNED, y también a aquellos que ya estén dentro del grado, siguiendo de una u otra manera las distintas asignaturas o cursos, animarles también a que continúen en la buena senda? ¿Qué les podemos decir? Pues sencillamente animarles a participar, a relacionarse con otros estudiantes y a participar en los foros y desde luego mantener vivas las conversaciones de los foros, lanzando preguntas y comentarios y bueno, pues ánimo y duro con ello. Bien, pues Manuel Arias, coordinador del grado en Física de la UNED, gracias por acompañarnos durante estos minutos de radio. Muchísimas gracias a ti.